Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a TV Morfosis, el más importante foro internacional de televisión en el mundo de habla hispana. Estamos arribando a nuestra edición número 30 ediciones ya. Por segundo año estamos aquí en Managua, Nicaragua, para realizar esta serie en el marco del sexto Foro Internacional de Televisión Educativa y Tecnologías y transmitiendo desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Un tema interesante el que vamos a plantear en esta ocasión en el programa: inteligencia artificial en el consumo audiovisual, cómo optimizar esta herramienta desde lo educativo. A continuación le presento más detalles sobre el tema y por supuesto a nuestros invitados. La inteligencia artificial en el consumo audiovisual. ¿Cómo optimizar esta herramienta desde lo educativo? La inteligencia artificial permite consultar y conocer información contextual en tiempo real de los contenidos audiovisuales que consumimos mientras vemos el desarrollo de las historias en la pantalla. Para los especialistas en cine y televisión, la inteligencia artificial tiene puntos a favor por ser inmediata, certera y permanente. Gabriel Torres, director de Canal 44 y Radio UDG de la Universidad de Guadalajara, presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y de la Alianza Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias, fundador y coordinador de TV Morfosis y el noticiero científico y cultural iberoamericano. David Ríos, productor de televisión con más de 15 años de experiencia en programas internacionales, graduado de la Escuela de Administración Internacional en Boston College. Actualmente trabaja para la plataforma dailymotion.com como responsable de servicios para Latinoamérica y servicios hispanos dentro de Estados Unidos. Eric Ríos, máster en Gerencia de Tecnologías de la Información, filólogo y comunicólogo, CEO fundador de la agencia de marketing digital Sirope Media y del medio de comunicación Redvolución. Ha desarrollado campañas en Internet durante 16 años. Actualmente coordina Radio Nicaragua y desarrolla campañas basadas en neuromarketing. Alejandro Piscitelli, máster en Ciencia de Sistemas, licenciado en Filosofía, con una experiencia de 25 años, siendo titular de un laboratorio de innovación pedagógica en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA, creador de laboratorios de artes y ciencias. Estos son nuestros invitados que nos van a acompañar para desarrollar el tema y les quiero recordar que TV Morfosis es un programa interactivo. Es muy importante que participen en él. Así que desde este momento pueden enviar vía las redes sociales sus preguntas, sus comentarios para que nuestros invitados puedan responderles. @TVMorfosis en el caso de Twitter y hashtag TVMorfosis por Facebook para que desde este momento ya puedan comenzar a enviar sus comentarios y preguntas. Les comento cuál es la dinámica del programa. Nuestros invitados en una primera intervención van a tener hasta 4 minutos para plantear el tema. Posteriormente entraremos a respuestas a las preguntas que ustedes nos planteen, un debate para finalmente pasar a las conclusiones. A lo largo del programa vamos a tener la oportunidad de seguir comentando las preguntas o comentarios que nos hagan llegar ustedes a través de redes sociales. Vamos a comenzar con Gabriel Torres, hasta 4 minutos, Gabriel. Muchas gracias, Carlos. Agradecerle a Aarón Peralta, a Canal 6, a las autoridades del gobierno de Nicaragua por hacer posible la segunda edición de TV Morfosis en este país y además por permitirle la anfitrionía para que hoy vengamos a planear lo que será nuestra siguiente asamblea, celebrarse a finales de este año, Asamblea General de los Socios de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, de la ATEI, que será también a finales de año aquí en Nicaragua. Hoy tendremos algunas reuniones para afinar todos los detalles y seguramente ver si estamos en condiciones
de anunciar ya la asamblea como tal. Bueno, dicho lo anterior, yo quisiera referirme al tema que nos ocupa el día de hoy, que nos trae a discutir hasta Nicaragua, sobre la inteligencia artificial en el consumo audiovisual, con la pregunta cómo optimizar esta herramienta desde lo educativo. Bueno, primero yo quisiera señalar que dadas las circunstancias del ecosistema mediático actual, es decir, de la llegada de la era digital marcada básicamente por la multipantalla y el acceso a Internet, el concepto mismo de televisión educativa me parece que se ha transformado. Hoy diría que a mi parecer se deben impulsar 3 modelos necesarios y exitosos de educación a través del audiovisual, ya no sé si llamar solamente televisión a todas las ventanas que dispone el audiovisual con fines educativos. La televisión con fines educativos, obviamente lo tradicional, las barras infantiles, documentales, de cine que buscan fines educativos. La televisión como medio para la divulgación científica y tecnológica, un tema cada vez más interesante que viene cobrando fuerza. Todos los estudios, el Latinobarómetro, el Eurobarómetro, vienen reportando que los contenidos audiovisuales con fines de divulgación científica vienen cobrando cada vez mayor interés entre la población. Es así que incluso hay algunos canales privados monotemáticos de cable que se dedican buena parte de su programación a la transmisión de contenidos audiovisuales que buscan divulgar sobre los avances y los hallazgos de la ciencia en el mundo, y además con ello también responder a muchas preguntas sobre la humanidad, en la medicina, en la carrera espacial, en los temas medioambientales hoy tan relevantes y que nos ocupan tanto tiempo, de forma que los contenidos audiovisuales, el audiovisual con fines de divulgación científica viene tomando una experiencia cada vez más poderosa. Y finalmente la televisión como medio informacional para el afianzamiento de lo que se conoce como alfabetización mediática e informacional. Es decir, cómo vamos a hacerle conocer a la audiencia, a la sociedad, cuáles son los derechos a los que debe de tener en la transmisión de contenidos en la televisión pública y privada de sus países, ya decía, en todas las pantallas, ya no solamente la televisión, sino en las plataformas OTT, en el video on demand y todas estas nuevas reglas del ecosistema mediático que hoy también transforman el viejo modelo de alfabetización mediática, porque hoy tenemos muchos más problemas complejos que resolver a la luz de estas nuevas tecnologías. Dicho lo anterior, quisiera ya entrar a hablar de, en esta primera intervención, de cuáles son las 4 grandes herramientas de la inteligencia artificial. Cuando se habla de la inteligencia artificial, pues se suele pensar en un mundo demasiado amplio y disperso, pero para centrarnos en la inteligencia artificial aplicada a los contenidos audiovisuales con fines educativos, me voy a referir a 4 herramientas. Primero, el Big Data, este cúmulo de datos, esta masa agregada de muchísima información que representa una complejidad en su análisis y en el tiempo para su procesamiento. Bueno, pues ahora gracias al Big Data podemos procesar con una velocidad asombrosa la gestión, el procesamiento, el análisis mediante tecnologías precisamente de la inteligencia artificial de cada vez un mayor volumen de datos. Luego, lo que se conoce como el data mining o minería de datos, que es la recopilación de grandes cantidades de datos que requieren relevancia y que se aplican para ello determinadas técnicas para extraer estos datos de estas bases de datos que son computables. Es un término referido a la capacidad para extraer información, de ahí el concepto de minería de datos y su utilización posterior con fines de divulgación de contenidos audiovisuales para el caso que nos ocupa. Luego, el Machine Learning, otra herramienta, tal vez una de las más conocidas, de las más socializadas, que tienen que ver con la inteligencia artificial, y es la técnica descrita como un subconjunto de la inteligencia artificial
que se basa en proporcionar datos a un ordenador para que este ordenador pueda aprender de sí mismo con sus mismos datos y entonces generar un proceso y un lenguaje automatizado. Y finalmente el cuarto elemento, el deep learning o aprendizaje profundo, que es una forma avanzada del machine learning y que implica una segunda técnica basada en capas que emulan el funcionamiento del cerebro y que nos lleva precisamente a lograr un nivel de autoaprendizaje con una vertiente de inteligencia basada en el comportamiento neuronal del cerebro. Diría que esas son las 4 herramientas fundamentales que podemos aplicar. En una segunda intervención hablamos de cómo, para, por ejemplo, encontrar agujas en un pajar, es decir, para buscar información que necesitamos para la televisión, para los informativos, para un documental, para una película, para identificar tendencias y comportamientos atípicos en los temas que se discuten en las redes sociales, gracias al análisis avanzado de estadísticas y bases de datos, lo que se conoce como la escucha social de los contenidos audiovisuales, y finalmente a detectar temas para hacer periodismo, es decir, tendencias, hashtag, acontecimientos que de repente surgen entre el público y que los periodistas y que los canales de televisión pueden tomar para alimentar sus informativos o sus programas en la televisión pública. En términos generales, esta sería mi primera intervención. Muchas gracias, Gabriel. Ahora escuchamos a David Ríos. Adelante, David, hasta 4 minutos. Ok, 4 minutos. Bueno, yo puedo hablar un poco del punto de vista de televisión para el entretenimiento. No formo parte, digamos, de lo que es la parte educacional, pero digamos, en donde yo vengo, en Dailymotion, que es un AVOD system, es un YouTube de Europa, ¿no? Lo que nosotros queremos es básicamente customizar tus programaciones, los contenidos que estás viendo, para que esa experiencia que estás viviendo en Dailymotion pueda ser la que tú quisieras vivir. Entonces, lo que nosotros quisiéramos hacer a través de AI, ¿no? Inteligencia artificial, es poder predecir los videos que vas a querer consumir para hacer tu experiencia cuando visites a Dailymotion más agradable, ¿no? Entonces, eso se puede hacer a base de data, ¿no? Y hay diferentes tipos de data, ¿no? Hay la data que uno tiene dentro de la plataforma de Dailymotion, ¿no? Nosotros ya cuando entras a Dailymotion registramos el comportamiento que tienes dentro de la plataforma y entendemos qué tipo de contenidos quieres consumir. Y no solamente qué tipo de contenidos que quieres consumir, pero vamos a entender que los viernes te gusta ver una película, pero los lunes solamente noticias, o martes por la tarde solamente te gusta ver no sé, una película o una serie. Ese tipo de aprendizaje lo vamos aprendiendo. Después lo atamos a lo que es data de otros o lugares secundarios, ¿no? Cuando estás visitando otros sitios en el web, hay cookies, ¿no? Una manera de poder registrar ese comportamiento. Nosotros vamos sumando esa data, más data que puedas comprar, para que podamos predecir exactamente lo que quieres ver y consumir dentro de la plataforma de Dailymotion cuando entras, ¿no? Entonces, la idea para nosotros es, llegas tú un viernes y lo que queremos es, primero, darte el programa o el contenido que estás buscando y después darte como segunda oportunidad en la lista de recomendaciones ese contenido que más sabemos que te va a agradar en ese mismo momento. Entonces, desde nuestro punto de vista, todo lo que es AI, ¿no? Inteligencia artificial, es para customizar tu experiencia en Dailymotion y hacerlo más agradable. Y eso no es solamente Dailymotion, estamos hablando con todos los sistemas OTT y todo lo que es televisión, porque en un día, y no es tan lejano, 5 años, 6 años, lo que te van a servir los canales de televisión o todo lo que es entretenimiento es un paquete totalmente customizado, empaquetado totalmente a tu gusto, como tú quisieras ver ese programa reflejado, ¿no? Y es básicamente una televisión o una fuente de contenidos personalizado. Y ahora, en este momento, yo no soy técnico, pero oye, podemos customizarte las cosas a una manera impresionante. Entonces, para nosotros, eso es lo que representa lo que es AI, ¿no? Inteligencia artificial. Muchas gracias, David.
Alejandro Pichitelli, tu intervención, por favor, hasta 4 minutos. Bueno, buenas tardes. Primera visita a Nicaragua. Gracias al Canal 6, al Canal 44 y a TV Morfosis por formar parte de este conjunto itinerante de personas que tratamos de entender qué está pasando en el mundo. Entonces, desde hace unos cuantos años a mí lo que más me interesa saber es cuál es el pulso del mundo, qué pasa en el mundo. ¿Cómo podemos, de este tráfico infinito de información y de datos y de canales? Hace mucho tiempo, cuando yo era chico, había un canal, después había 4 canales, después vinieron los canales de cable, se hablaba de 20 canales, 50 canales. En la grilla ahora, en cualquier grilla, tenemos 50, 80, 100 canales, pero en Internet tenemos miles, decenas de miles de canales, ¿no? Entonces, en esta primera intervención, quiero correrme un poquitito de lo que dijeron tanto Gabriel como David y volver sobre el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué diablos es la inteligencia artificial? Porque es algo de lo que todo el mundo habla, es algo que comenta todo el mundo, pero nadie tiene realmente la menor idea de lo que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nace, la bautizan con ese nombre, en el año 1956. Conjunto de gente, investigadores, científicos, programadores, analistas, se juntan en Dartmouth College un verano durante varias semanas para tratar de hacer el programa de la inteligencia artificial, que es básicamente tratar de poner en una máquina o en un dispositivo o en un aparato las capacidades que tenemos los humanos de entender la realidad. David recién decía, bueno, la inteligencia artificial nos customiza nuestros gustos, trata de adivinar qué es lo que nos interesa ver en un programa de televisión, cuando compramos algo. Amazon es famoso por las recomendaciones que está haciendo en forma automatizada. Y la inteligencia artificial pasó por un montón de inviernos y veranos. Fue dando vueltas. De repente se creía, ¿saben quién es lo que mejor nos dice acerca de la inteligencia artificial o de lo que podría ser? La ciencia ficción y Hollywood. Porque en ciencia ficción y en Hollywood están todos los formatos posibles y todas las cosas más sofisticadas de lo que hoy se llama inteligencia artificial general, que no existe. Lo único que tenemos ahora es inteligencia artificial específica, módulos muy puntuales de cosas que nosotros hacemos y que las máquinas pueden hacer casi mejor que nosotros, pero solo en un dominio acotado. ¿Por qué hoy introducimos el tema de inteligencia artificial en TV Morfosis, televisión? Ya hace 2 años que lo estamos haciendo, empezamos en Guadalajara, después lo llevamos a Bogotá, lo tenemos acá, porque pasó algo muy curioso y muy inesperado entre los años 2013 y 2015. Y es que la inteligencia artificial, que prácticamente estaba dormida, era como la bella durmiente, de repente se despertó. Y se despertó no por casualidad, sino porque hay 3 o 4 grandes compañías en el mundo, que son estas compañías que llamamos GAFA, son Google, Apple, Amazon y Facebook, que de repente empezaron a utilizar y a desarrollar inteligencia artificial como ningún laboratorio académico, como ningún lugar específico había hecho antes. Con ventaja, porque cuando Gabriel está hablando de Big Data, cuando está hablando de Machine Learning, de Deep Learning y de Data Mining, para eso necesitamos datos. ¿Y quiénes tienen esos datos? Las GAFA. ¿Por qué? Porque una empresa como Facebook, que tiene 2.400 millones de usuarios, miren la cantidad de datos que pueden tener. Google, en este momento, en Google, estaba viendo el número hace un ratito, está haciendo 4.000 millones de búsquedas por día. Por día. Antes hacía 4.000 millones por mes, ahora las hace por día, 30 veces más rápido. Entonces, este despertar de estas compañías cambió completamente el futuro de la inteligencia artificial. Entonces, para cerrar esta parte, inteligencia artificial se habla mucho y se sabe poco. Pero los que realmente saben qué está pasando son las grandes compañías, que son los grandes motores de la transformación del mundo actual, y sobre eso volveremos. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Eric Ríos, ahora tu intervención, tu primera intervención, hasta 4 minutos. Buenas tardes, querido compañero. Agradecer siempre a Canal 6 por este evento, por esta producción, a TV Morfosis y también, por supuesto, a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que siempre nos abre la puerta para poder discutir, debatir y analizar todos los temas de contexto a nivel mundial y, por supuesto, a nivel nacional. En Nicaragua tenemos una ventaja enorme en materia de tecnología y comunicación y, por supuesto, de Internet, ya que estamos viviendo un momento de bonanza comunicacional, porque hemos logrado incrementar en 2000% nuestro nivel de conectividad en el país. Hemos pasado en el año 2008 de tener solamente un 2% de conectividad de nuestra población
a este año, inicio ya del 2020, a tener casi el 50% de conectividad de la población nicaragüense con el Internet. Eso se traduce a que tenemos en la red social Facebook a 3 millones de usuarios. Es un dato bastante importante que nos permite poder tener un anclaje para poder desarrollar y tomar como punto de partida todos los proyectos que tienen que ver con materia de inteligencia artificial y por supuesto en materia de comunicación digital. En este sentido, tomando en cuenta que tenemos una conectividad que está creciendo bastante grande, gracias a las políticas que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha instalado desde la creación de parques Wi-Fi en casi los 153 municipios del país, en este momento nosotros tenemos 210 parques Wi-Fi a nivel gratuito en el país. Eso se traduce a 120.000 conexiones en tiempo real en Nicaragua. Eso es un dato evidentemente bastante revelador que nos permite tener que la realidad comunicacional de Nicaragua nos permite poder avanzar en varios sentidos en materia educativa. ¿Qué sentidos? Número uno, poder empezar a interpretar los datos que nos está dando el Internet. No solamente los datos que hay en las redes sociales desde la segmentación específica que hay desde Facebook, Twitter, ADS, Google AdWords, sino también empezar a crear mecanismos de seguimiento y monitoreo de las navegaciones que se hacen en materia educativa. Me refiero a instalar más cookies, instalar más mecanismos que cuando las personas intenten o ingresen a una página web educativa, nosotros podamos tener acceso de qué tipo de cursos les interesaría a los estudiantes recibir, qué tipo de temática, horario, forma y metodología a las personas, a los estudiantes les gustaría recibir en materia de sus cursos, a poder agarrar esos datos y poderlos traducir. En la realidad significaría traducir o crear cursos que vayan en dependencia a cómo se está moviendo los usuarios en Internet de Nicaragua. En este caso, el Ministerio de Educación ha tenido claro esta realidad y ha empezado un proceso de digitalización de las aulas de clase. Estamos conscientes de que si queremos dar un paso en materia educativa, lo primero que tenemos que hacer es abrir el acceso de conectividad a Internet, ya hemos avanzado en eso, y en esta segunda fase estamos fortaleciendo todo el proceso de digitalización de nuestras aulas de clase, desde primaria y por supuesto desde secundaria. Una vez teniendo estos procesos o las aulas de clases digitalizadas, nos va a permitir poder crear metodologías basadas en análisis de datos o en Big Data que nos permitan tener una educación más actual, más coyuntural y apegada a la realidad que está viviendo el mundo en este 2020. Tenemos, por ejemplo, el reto y el desafío de empezar a mejorar nuestros currículos de oferta educativa a través del análisis y la interpretación de datos. Estamos conscientes que no podemos tener un currículum, ya sea en secundaria o en la universidad, que esté basado en 1998 o en el año 2000. Ya han pasado mucho tiempo y los cambios en estas últimas décadas han sido totalmente drásticos, unos cambios totalmente radicales que nos exigen que interpretemos los datos para mejorar nuestro currículo y poder aplicar de alguna vez a los cursos desde secundaria, universidad, inteligencia artificial que nos permita estar a la altura del primer mundo en materia educativa. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias a nuestros invitados por esta introducción al tema. Les recuerdo que este es un programa interactivo y es muy importante que ustedes participen a través de sus comentarios por redes sociales, #TVMorfosis, @TVMorfosis, para que hagan preguntas o comentarios a nuestros invitados en torno a este tema. Tengo, por ejemplo, una pregunta que hace Brian Jaime. Dice, ¿cómo despertamos el interés de la población en la televisión educativa? Es lo que pregunta Brian Jaime. Otro más de Masilet dice, ¿qué impacto tiene la inteligencia artificial tanto en televisión como en el cine? Es lo que están planteando en estas preguntas. Vamos a ver quién quiere responder alguna de estas. Yo tengo una a propósito de lo que mencionó David hace un momento y la dejo ahí en el aire. Dice David que los grandes consorcios, Dailymotion, etcétera, aprenden de los consumidores. No quiero decir televidentes porque el consumo se da en distintas plataformas. ¿Cómo hacer para que este proceso con la inteligencia artificial sea la inversa? Es decir, ¿cuándo los consumidores aprenderían aprovechando la inteligencia artificial? Ahorita están aprendiendo de los consumidores, pero ¿cuándo se revierte esto? ¿Cuándo se qué? Va a ser al revés, que los consumidores utilizando inteligencia artificial reciban datos, educación, etcétera.
Perdón, no entendí muy bien la pregunta. Bueno, es que tú dices que están aprendiendo el consumidor. ¿Cuándo les toca a los consumidores aprender con la información que se difunde, con los contenidos? ¿Cuándo se regresa? Pues? A ver, Alejandro. Sabes que no sé. Alejandro Pichitelli, ¿te O sea, entendiste la verdad? perdón, sí, entendí bien, tal vez Es que el tema es inteligencia artificial, Ajá. cómo utilizar esta herramienta en lo educativo. En Eso lo es lo que- educativo. Bueno, yo creo que usted puede hablar más. A ver, de Gabriel. eso. Yo pondré un ejemplo, bueno, hay muchos, pero voy a poner un ejemplo así uno muy básico. ¿Cómo aprenderían, dices tú, Sí. la audiencia con la inteligencia artificial de los contenidos? Bueno, como ya ocurre en plataformas tipo Netflix, HBO Go, Hulu, Cinepolis Click, Dailymotion, porque tú acabas de ver, por ejemplo, viste una serie sobre hechos de la corona inglesa histórica como Crown, y al terminar de ver esa serie, un algoritmo te sugiere una serie parecida o similar. Y entonces, gracias a ese algoritmo, vas a seleccionar otra excelente serie de un tema que a ti te interesa. De esa forma, la inteligencia artificial, por ejemplo, en este ejemplo, incide en el tipo de búsqueda que tú tienes una vez que localizaste un contenido que es para entretener, pero que también educa, ¿no? Te sugiere un contenido de la misma calidad. ¿Cuál es el problema con el algoritmo? Que el algoritmo no sustituye el gusto del televidente, de forma que si tú lo que estás buscando son películas de acción pura, de efectos visuales que no aportan gran cosa a la formación del individuo, bueno, el algoritmo te va a sugerir también un contenido similar. Recordamos que el algoritmo lo que hace es predice el comportamiento a partir de un registro estadístico o de una huella digital que tú vas dejando en la red, pero al final es tu gusto lo que va a determinar la pauta sobre lo que te va a seguir sugiriendo. Entonces, en efecto, la plataforma y la empresa aprende de tu consumo, pero a través de tu consumo tú también aprendes de los contenidos que la empresa pone a disposición del público. Pero decía Alejandro, solamente los grandes están ahorita entendiendo hacia dónde va la inteligencia artificial y coincido completamente. Pero en este TV Morfosis lo que queremos decir es cuáles herramientas de esas que ya están desarrolladas se pueden utilizar en las televisiones y concretamente en las televisiones públicas para fortalecer el consumo del contenido audiovisual. Y de esto quisiera hablar en una segunda intervención. Tenemos ya algunas preguntas que me están pidiendo, a ver si hay respuesta para estas. ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial tanto en televisión como en el cine? Esa fue una. La segunda, ¿cómo podemos proteger nuestra integridad personal fuera de la virtualidad ante las grandes corporaciones que utilizan la inteligencia artificial? Además, ¿de qué forma se puede controlar su efecto en las fake news? Otra más. ¿Quieres contestar algo de eso? Erika, adelante. Sí, sobre el tema de las noticias falsas, el tema de cómo aprovechar la inteligencia artificial en la televisión, yo creo que es algo, no del momento, sino que ya tiene un par de años atrás, en la que las grandes corporaciones y las grandes cadenas de televisión han venido ocupando este tipo de tecnología. Por ejemplo, decía el fundador de Netflix que uno de los principales problemas que ellos como compañía tenían era el sueño. Es decir, que ellos necesitan que nosotros como usuarios sigamos más tiempo conectados a Netflix, pero su principal competencia es el sueño. Por lo tanto, necesitan crear series que sirvan de una sola sentada, es decir, series de Netflix en el cual un solo día vos podás acabarla hasta el final, 2, 3, 4 de la mañana y poderte ir a descansar al final, porque la principal competencia que ellos tienen es el sueño. Por lo tanto, creo que la inteligencia artificial la estamos viendo en todo el amplio sentido de la palabra, en las grandes corporaciones, pero también en las empresas pequeñas. ¿Cómo podemos utilizar también la inteligencia artificial no solamente como Facebook, como Twitter, que lo hacen de manera masiva, sino también con un pequeño emprendimiento, aplicando reglas básicas de remarketing, reglas que me permitan estudiar el comportamiento de mi público meta, de mi target, de mis compradores, estudiarlos, qué tipo de producto les gusta, a qué hora se conectan, cuál es el producto que más está siendo cotizado,
cuál es el producto que todo el mundo lo cotiza, pero al final lo compra. Cuando logramos entender ese tipo de datos, podemos aplicar también esa inteligencia artificial a la realidad de nuestras ventas. Y el tema de la fake news, yo creo que evidentemente estamos en una sociedad que hoy por hoy está más consciente de lo que está pasando en materia de noticias falsas. Estamos en una sociedad relativamente un poco más madura, en tanto que no nos dejamos ir por la primera noticia falsa que se nos aplica. En algún momento fue así, en 2011, 2012, cuando el boom de las redes sociales nos empezaron a meter métodos de rumores y de propaganda como las noticias falsas que habían sido aplicadas en otros países, pero se empezaron a aplicar en América Latina. Ya la sociedad que está haciendo uso de las redes sociales está más consciente de que hay una enorme cantidad de noticias falsas y por supuesto que estamos viviendo en una era de la posverdad, en una era donde aquel tiene su verdad, yo tengo mi verdad, pero la verdad, ¿dónde está? ¿Qué es la verdad en sí? ¿Es la verdad un cúmulo de interpretaciones de una persona o es la verdad hechos objetivos, claros y prácticos? Para los procesos educativos también va a ser importante que podamos interpretar los elementos que están en las redes sociales para incorporarlos en nuestros elementos de formación en las universidades y en los colegios de secundaria. Muy bien. Norman Trujillo pregunta, ¿qué herramientas de la inteligencia artificial se usan para la selección de contenidos? ¿Y qué ejemplos de beneficios tangibles se han obtenido de usar inteligencia artificial en educación, además de la personalización o recomendaciones de contenidos? Es lo que dice Norman Trujillo. ¿Alguien quiere responder? Alejandro, Gabriel. Bueno, David. yo puedo hablar de, digamos, de la selección de contenidos, cómo funciona la inteligencia artificial. Básicamente se hace a base de algoritmo, ¿no? El algoritmo es básicamente una frase de lógica que te dice, si es lunes, a ti te va a gustar ver las películas, ¿no? Si no, es martes, te gustan ver las series. Si no, es miércoles. Ese tipo de lógica y secuencias de lógica que se van construyendo uno encima de otro, que te está dando como un perfil, ¿no? Acerca de lo que te gusta ver, cuándo te gusta verlo, dónde te lo gusta ver, ¿no? Y así es como se puede hacer una recomendación mucho más precisa, porque ahorita, digamos, tanta más información que pueda hacer, mejor customización puede haber de los contenidos, ¿no? Y mejor sabemos que una duración de 3 minutos el martes a las 4 de la tarde te va a gustar mejor que una duración de 30 minutos a ese mismo tiempo. Ese tipo de detalle y puedes hacer tan específico. Entonces, así es como funciona por el caso de Dailymotion, pero así es como funciona también Google, YouTube, o sea, a base de estas líneas de lógica, ¿no? Que se van agregando uno cada uno hasta que se va agregando más data de todos lados para que se haya ser más específico en cuanto a predecir lo que quisiera saber. Educación, no sé si quieres hablar tú. Cuando te hacían la pregunta, era ¿inteligencia artificial para quién? ¿Para las compañías? ¿Para las personas? Alguien preguntó, ¿y cómo se puede usar en el cine? ¿O en los videos? Las cosas que están pasando son absolutamente increíbles. O sea, existen programas de inteligencia artificial que escriben guiones. Existen programas de televisión artificial que hacen trailers de películas. Existen programas de inteligencia artificial que pueden recombinar información de una forma absolutamente increíble, increíble. Entonces estamos viviendo en un momento de explosión de la inteligencia artificial absolutamente maravilloso. Sí. Eso es interesante porque de verdad todo tiene que ver también con la producción de contenidos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay una compañía que se llama First Media, que es muy interesante y básicamente toda la producción, o sea, no solamente la narración, el guión, la selección de música, las tomas que van a usar, las posiciones de esas tomas, manos o cara, piernas, muestro cuerpo, no muestro cuerpo, toda esa información la están agarrando para crearte un pedazo de contenido netamente específica con todas las tomas, imágenes que quisieras usar. A tu punto, eso es bárbaro, ¿no? Ahorita hay varias compañías que lo están usando muy bien. A escala no necesariamente se está usando porque no es tan, no es rentable, pero no es tan vigente o reliable, ¿no? No es tan dependable, ¿no? Todavía.
Sin embargo, vas a llegar a esos momentos donde todo que vas a ver en un contenido está especificado para ti. Es verdad. Sí, y como acá estamos haciendo un análisis crítico de lo que está pasando y nos interesa mucho el lugar del ciudadano, el lugar del consumidor, el lugar de la persona, el lugar del individuo, también tenemos que tener en cuenta que lo que decía Gabriel, esto del filtrado colaborativo que hacen todas estas empresas, en realidad empezó en el año 95 con Amazon. Amazon se compró una pequeña compañía en ese momento de recomendaciones, de filtrado. Entonces, si ustedes piden un libro a Amazon, van a ver que enseguida les dicen, las personas que compraron este libro eligieron tales otros. Así funciona Spotify, así funcionan un montón de dispositivos que tienen que ver no solamente con mis gustos personales, sino con el cruce de gustos, que es mucho más interesante. Ahora, el problema con estas cuestiones es que lleva hacia un fenómeno que se llama la homofilia. ¿Y qué es la homofilia? La homofilia es el hecho de que el programa de repente te empieza a recomendar el mismo tipo de cosas y te empieza a recomendar una cosa que es demasiado homogénea porque no tiene todavía, aunque funcione al 90%, aunque funcione al 95% de precisión, le falta lo que tenemos nosotros, el toque humano, lo arbitrario, lo escandaloso, lo atípico, lo incierto, lo curioso. No tienen los programas ese tipo de cosas. Pero lo que sí estamos viendo, y después podemos avanzar un poquito más, es que en los últimos 2 años, no, porque uno dice, inteligencia artificial cambió mucho desde el año 2014. ¿Qué pasó en el año 2014? En el año 2014 Google se compra a la empresa más importante del mundo de inteligencia artificial que se llama DeepMind. Y esa empresa la compra en 400 millones de libras. A partir de ese momento, esa empresa empieza a sacar un montón de productos al mercado, por ejemplo, software que juega a los videojuegos y que termina jugando a los videojuegos, jugando mucho mejor que los humanos, y no solamente jugando a los videojuegos mejores que los humanos, sino que eso es lo más interesante, aprende no de los humanos, sino aprende de sí mismo, aprende de cómo juega. El software se enseña a sí mismo. Entonces estamos viendo cosas muy raras, propiedades emergentes, novedades, creatividad inventiva en los robots, en los programas. Y eso tiene consecuencias espectaculares que se están viendo en los últimos 2 años, que cambia completamente todo lo que tiene que ver con los asesores personalizados de voz. Los Alexa, los Siri, cambiaron completamente. Los traductores, si uno usa el Google Translate de hoy, no tiene nada que ver con el Google Translate de hace 5 años atrás. El Google Translate de hoy traduce en 300 idiomas y con una aproximación en la certeza de la traducción de un 99%. Es casi tan perfecto como un traductor personal. Y eso cambia completamente la interacción de voz, cambia completamente la posibilidad de comunicación, cambia completamente cómo entendemos nosotros que funciona el lenguaje natural. Esa es la transformación más brutal que pasó en los últimos 18 meses. Las máquinas empiezan a hablar, nos entienden, se comunican con nosotros de una forma que es indistinguible ahora saber si es una máquina o una persona, y las posibilidades que eso tiene y los peligros que se tiene son maravillosos. Muy bien, hay una pregunta, quiero suponer que es un maestro el que pregunta, dice, ¿cómo los maestros podemos aprender inteligencia artificial y cómo podemos hacer que los estudiantes lo entiendan? Es lo que pregunta este maestro, que por cierto su cuenta es Pelo de Bomba, así se llama este maestro. Gabriel. Bueno, rápidamente, pues tienen que entrar a aprender a programar, porque los algoritmos básicamente es un conjunto de reglas de programación, es decir, no hay otra manera, tienen que aprender a programar. Hoy el periodista del futuro, lo decía en un evento que participé la semana pasada en Televisión Española, las carreras de periodismo y de comunicación, si quieren utilizar herramientas de inteligencia artificial, van a tener que incorporar dentro de su currícula de estudios el tema de la programación, porque hoy sin un toque, sin una aportación mínima de desarrollo tecnológico, pues la verdad es que vamos a ser analfabetos funcionales. Voy a señalar, Carlos, algunas de las formas en que estas herramientas de la inteligencia artificial las podemos utilizar ahora en el contenido audiovisual. Por ejemplo, el Big Data. El Big Data nos sirve para medir el comportamiento de nuestros contenidos digitales en cómo se consume en la red. Por ejemplo, hay una herramienta que es absolutamente gratuita que tiene Google disponible, que se llama Google Analytics, para los que quieran
empezar o enseñarse a utilizarla, mediante la cual puedan hacer un barrido de un sitio web para detectar el número de clics de los contenidos, el perfil del usuario, la geolocalización, el tiempo promedio de reproducción, el engagement, es decir, qué tanto se identificaron con esos contenidos, si les gustó, si no les gustó, desde qué tipo de dispositivos accesaron, una tablet, una notebook, un smartphone, un dispositivo con sistema operativo iOS o con Android, y toda esta información les da una medición del comportamiento de su audiencia sobre sus contenidos y les permite también hacer algunas predicciones sobre qué les va a funcionar y qué no les va a funcionar en la producción audiovisual si quieren incrementar sus niveles de audiencia. Entonces, utilizar el Big Data y el Analytics hoy para medir y mejorar los contenidos que tienen fines educativos es fundamental. Lo que no se mide no se puede mejorar, y si no estamos haciendo una medición de nuestros contenidos en la red digital, que es ya el 50% del consumo total de los contenidos del mundo, bueno, pues no estamos teniendo una aproximación exacta de lo que está ocurriendo. Por el otro lado, la inteligencia artificial usada como una inmersión profunda en las narrativas audiovisuales con enfoque educativo a través del reconocimiento inteligente de imagen. Ustedes dirán, ¿y qué es el reconocimiento inteligente de imagen? Cuando se toman una selfie y aparece un recuadro en amarillo, el teléfono está utilizando una herramienta de inteligencia artificial para definir el enfoque, el nivel de luz que va a utilizar para tomarte la foto. Ahí hay un proceso automatizado. Bueno, eso mismo, mucho más avanzado, ya se utiliza cuando tú estás consumiendo algunos productos en Dailymotion, en YouTube, en Netflix, en HBO, porque la cámara está encendida o la enciende, y entonces la plataforma aprende de tu gesticulación y de tu comportamiento corporal frente al consumo audiovisual para determinar el nivel de identificación o de aceptación que tienes sobre lo que estás consumiendo, y con eso también generar un perfil de engagement del usuario. Inteligencia artificial para combatir las fake news. Ustedes dirán, bueno, con la era digital solamente se potenció el fake news. No, también se pueden combatir, porque hoy si ligas una herramienta de algoritmos, compuesta por algoritmos, puedes verificar grandes cantidades de información en bases de datos existentes para determinar si es cierto o falso, con una velocidad asombrosa, lo que está diciendo el presidente, el diputado, el senador, el gobernador, el presidente municipal, por así decirlo, o lo que está diciendo un conductor o un debatiente en un canal de noticias. ¿Cómo? A través del reconocimiento de voz ligado a bases de datos. Por ejemplo, dice alguien, el índice de mortalidad en Nicaragua de niños es del 10%. Bueno, puede haber un algoritmo que verifique si eso que dije ahorita es cierto o no, y sacarlo en menos de un minuto y tener una respuesta si eso que dije es un fake o si eso que dije es correcto. ¿Por qué? Porque verificó una base de datos cierta, oficial, pero en vez de hacerlo a pie, abres, busco todo y me lleva 2 horas hacer esa verificación. A través ahora de las herramientas del fact-checking, tú puedes verificar si lo que se dijo es cierto o no es cierto, y con ello contrarrestar la propagación y la difusión de noticias falsas. Incluso The Washington Post tiene una herramienta para ir desechando información, verificando información y determinando qué es cierto y qué es falso. La inteligencia artificial también se usa para la redacción de noticias. Ahora, a través del Machine Learning, por ejemplo, tenemos bots que redactan notas y muchas de las grandes compañías de los diarios del mundo ya están en ese proceso de generar una redacción de noticias tipo Google News, que la mayoría de las cosas que ustedes ven en Google News están generadas por un algoritmo. No hay un periodista necesariamente atrás que las redactó, sino que se generaron de manera automatizada. Hoy los medios están cuadruplicando, quintuplicando, multiplicando incluso por 50 la cantidad de notas que hacen en términos deportivos, económicos, sociales, medioambientales, debido a la redacción a través de robots. Bueno, también incluso la agencia Xinhua generó un experimento donde tiene presentadores virtuales que a través de un algoritmo hacen que una imagen sacada de una serie de retratos
haga que un presentador sea virtual. Ya no solamente el set es virtual, el presentador es virtual y dice lo que dice un guión, a su vez redactado por un proceso automatizado de generación de información. La inteligencia artificial para la producción también de contenidos exitosos. ¿Cómo? Hoy los guiones que ya son capaces de producir estos algoritmos, estas herramientas de la inteligencia artificial a partir de la minería de datos y del examen profundo del comportamiento de los televidentes y de los consumidores de cine, pueden determinar cuál es el guión promedio y el tiempo promedio y el arco dramático que debe tener un guión de una película de cine para tener la atención del público y terminar siendo un éxito en taquilla. Incluso series como House of Cards midieron el tiempo de duración de sus capítulos a través de una herramienta de inteligencia artificial y determinaron también los picos de lo que se conoce como el arco dramático de cada capítulo, haciendo un análisis del comportamiento de la audiencia y de esos millones y millones de datos agregados en las bases de datos, lo que se conoce como el Big Data. Entonces, bueno, hoy tenemos la posibilidad de tener la predictibilidad del éxito de una serie de televisión, de una película, de un nuevo noticiero, testeando lo que antes se llamaba a través de un focus group, de un analytics, de hacer encuestas, de consultar a la gente. Bueno, ahora eso mismo se hace, pero de manera automatizada con procesos sumamente veloces y consultando millones y millones de datos que bajan el porcentaje de error al mínimo y que hacen que tengan una fiabilidad y una posibilidad de éxito cada vez mayor. Concluyo, si no utilizamos herramienta artificial en los contenidos audiovisuales de la era digital, pues realmente nos tendremos que conformar con niveles de audiencia marginales porque estamos renunciando a una herramienta poderosa para acelerar nuestra eficacia en el cometido de lograr atractivo y contenidos para la audiencia. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Dice Jonathan, ¿qué hay? Muy interesante el tema de inteligencia artificial. ¿Qué herramientas sugieren para iniciar en el área? Y Elena Castolo dice, la huella digital deja rastro de nuestro uso y gustos en la red. ¿Qué pasa cuando filtran, dice, tanto nuestros gustos que solo vemos cosas que nos gustan y estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con la diversidad de ideas? Es lo que plantea Elena. Estamos llegando a la parte final ya de Temorfosis. La verdad es que se nos fue el tiempo muy aprisa y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Eric. Sí, yo creo que el tema de la pregunta que se hacía vía Twitter sobre qué podemos hacer los docentes con el tema de la inteligencia artificial, en primer lugar, yo creo que tenemos que quitarnos de la mente que la tecnología es mala. Muchas veces queremos quitar a los alumnos sus teléfonos celulares y su conectividad a internet y lo que hacemos es desaprovechar una herramienta enorme para ponernos en un mecanismo analógico educativo. En este sentido, estando claro que la tecnología está a tu favor, no en tu contra, hay que empezar a aplicar ciertos elementos básicos que no necesariamente son de inteligencia artificial, como la creación de grupos de WhatsApp, la creación de seguimientos a los alumnos a través de las redes sociales, a como elementos un poco más intermedios, como la creación de chatbot a través de la red social Messenger, una plataforma de chat oficial de Facebook, pero que funciona de forma autónoma, que te ofrece el servicio de su inteligencia artificial, está ahí basada para que todos los usuarios puedan y tengan la posibilidad de programar un bot que te permita evacuar ciertas preguntas que son de parámetro más regular o más cotidiana, preguntas o un mecanismo de chatbot que vos puedes crear para que tus alumnos puedan recibir respuestas a preguntas básicas que vos ya sabés en tu clase que te pueden desarrollar o que te pueden hacer. Y elementos más avanzados como la creación de aulas o cursos o seminarios virtuales que te puedan servir a través de notificaciones y tener la captación de los alumnos desde sus teléfonos celulares. Crear también sistemas audiovisuales o programas audiovisuales que estén dirigidos para el teléfono celular, no para el cine, no para la televisión. Increíblemente es imagen, pero el lenguaje es distinto, el canal de comunicación es distinto. El teléfono celular, por ejemplo, es el primer dispositivo que nos presenta una imagen de carácter vertical
la fotografía horizontal, el cine horizontal, la televisión horizontal. Entonces hay que empezar a producir también de carácter vertical porque estamos comunicando a través de los teléfonos celulares. Eso es un dato muy importante que hay que tomar en cuenta a la hora de meter elementos educativos o programas de entretenimiento a través de los teléfonos celulares. Y como último punto, creo que es importante poder crear también independencia tecnológica, crear soberanía tecnológica. Es decir, no depender solamente de los grandes monopolios de la comunicación como Facebook, Twitter o el Google mismo, sino tener también tus propios sistemas de comunicación que te permita recoger tus propios datos y a través de esos datos mejorar la calidad educativa, mejorar la calidad de la comunicación y darle seguimiento a todas las personas que están entrando a tu plataforma. Puede ser una página web que tenga un interés común, puede ser educativa, puede ser comercial, según el interés del proyecto, pero que te permita recoger datos y a la misma vez ir segmentando tu público para irle dando un seguimiento de carácter específico a cada uno de los intereses que el público está planteando. Muchas gracias, Eric. Alejandro, por favor. Sí, creo que lo que dijo Eric recién de la soberanía tecnológica es muy interesante e importante, pero hay que ser bien sintéticos y hay que ser bien concretos. Mucha gente que se va de acá querrá saber más sobre inteligencia artificial. ¿Dónde puede encontrar cursos de inteligencia artificial? En Internet, obviamente, en Coursera, en edX. Está lleno. De hecho, uno de los primeros MOOCs más exitosos de la historia lo hizo Sebastián Trum, que trabajaba en Google y se fue de Google en coches autónomos. Y ya en el año 2014-15 se le inscribieron 160.000 personas en el primer MOOC de inteligencia artificial y se recibieron 30.000. Es una cifra altísima, el 20% de la gente que se recibió. Y otro dato que es importante, decía Gabriel, hay que aprender a programar. Sí, pero hay que aprender a programar específicamente para inteligencia artificial siguiendo estas orientaciones. ¿Y qué otra cosa se podría hacer para saber más de inteligencia artificial? Volver a la literatura, volver a la ciencia ficción, ver mucho cine de ciencia ficción. Si uno ve Blade Runner, si uno ve Odisea del Espacio 2001, si uno ve Inteligencia Artificial, la película de Spielberg sobre el libro de Asimov, ahí va a encontrar cosas maravillosas sobre inteligencia artificial. Series de televisión en Netflix sobre inteligencia artificial hay muchísimas y son maravillosas. Una rusa, mejores que nosotros, Better Than Us, es increíble. Las cosas que pregunta, las cosas que se plantea. Y para mí la más interesante de todos, porque es la que llegó más lejos y nos deja tantas preguntas y tantas dudas y nos orienta muchísimo en las dimensiones éticas de inteligencia artificial, que es algo que recién se puso en Harvard en el año 2015-2016. No había ningún curso de ética para inteligencia artificial hasta hace 2 años atrás. La serie es Westworld. La serie Westworld es una serie que fue una película que se dio por primera vez en el año 73 con un guión de Michael Crichton, que después salió la novela, y que hace 2 años, en el año 2016 al 2018, ahora viene la 3ª temporada, la protagoniza Anthony Hopkins. Es un parque de diversiones del futuro, donde los androides son los que reciben a los visitantes y pasan cosas absolutamente maravillosas e increíbles. ¿Qué es humano? ¿Qué es inteligente? ¿Qué vale la pena hacer en la vida? ¿Qué es lo que te da el sentido? Todas las cosas que tendría que dar la educación, todas las cosas que uno tendría que aprender en la escuela y en la universidad. Y no lo hace, porque no se consigue el engagement, porque no se consigue la empatía, porque no se consigue los diálogos de Westworld. Son de una sofisticación y de una riqueza. Entonces, si quieren ver más sobre inteligencia artificial, cursos en las plataformas, más sobre inteligencia artificial, programación a este nivel más sofisticado, ciencia ficción, literatura y sobre todo asombro, porque el mundo en el que estamos viviendo es el mundo más asombroso que podemos haber imaginado jamás y nunca tuvimos las posibilidades, los recursos y el acceso a contenidos, a programas, a plataformas como tenemos en este momento. Toda la historia de la educación de la humanidad siempre fue una historia donde no había información, no había acceso a la información. En el año 1800 había 1.000 millones de personas en el mundo, nada más, 8 veces menos que hoy. Y el 90% era pobre y el 90% era analfabeta. En el año 2020, el 10% de la población mundial es pobre, el 10% es analfabeta. Y si seguimos estos saltos, tiene mucho que ver con todas las cosas que estamos viendo acá, que tiene que ver con tecnología, tiene que ver con pulso del mundo, tiene que ver con mejorar la inteligencia, aumentarla. Es una oportunidad única. Ustedes que son jóvenes,
que son tan sedientos de información y sedientos de participación, no desaprovechen esa oportunidad. Primera vez en la historia que hay superabundancia de información. Primera vez en la historia que el problema no es acceder a la información, sino filtrar la información. Saber curar a la información. Y para eso los podemos ayudar, pero ustedes están viviendo una época maravillosa. Sería muy lindo tener 20 años ahora, muy lindo. Muchas gracias, Alejandro. Estamos ya sobre el tiempo. David, por favor, tus conclusiones. Yo solamente voy a aportar una cosita, digamos, el mundo digital te está viendo a todo momento, ¿no? O sea, a través de tu teléfono, a través de tu televisor, todos los asistentes de voz o están grabándote o están viendo lo que están haciendo. Entonces, por eso te digo que hay que tener cierta precaución porque todo lo que está y todo lo que se comporta dentro del web se queda ahí para siempre. Entonces, de cierta forma, lo único que quiero decirles es que tienen que comenzar a ponerse conscientes de eso y medir y manejar su comportamiento en lo que es en este proceso digital, porque cuando lo haces en esto, lo haces en tu televisor, lo registras con Alexa, ahí quede siempre quedado. Y cuando tenés 48 como yo, cónchale, pueden llegar ciertas cosas que hacías cuando tenías 22 que tú no quieres que tu esposa sepa. Entonces, por favor, mucho cuidado. Muy bien. Gabriel Torres, conclusiones, Gabriel. Bueno, yo creo que el debate sobre si es buena o si es mala la inteligencia artificial debería ser una cosa ya absolutamente superada. Es parte de la modernidad. Tendríamos que entrar en una especie de oscurantismo tecnológico para replantearnos que el mundo debe de ir hacia atrás y no hacia adelante. En ese sentido, yo creo que en todo caso hay que sacarle provecho, entenderlas, utilizarlas correctamente, establecer reglas, legislar, como lo está haciendo la Comunidad Económica Europea sobre la protección de datos personales y el uso de la información de los usuarios, de los gigantes del Internet como Google, como Facebook, como Netflix, que ahora va por los 120 millones de usuarios. Entonces, frente a estas, y luego las nuevas competencias, ¿no? Disney Plus, que acaba de salir en diciembre y que ya está representando una amenaza para el modelo de negocio de Facebook, entre otras. Yo creo que en este campo la tecnología, la era digital nos ofrece una gran oportunidad para entender, atender, interactuar con nuestra audiencia, lo que no se podía hacer de forma efectiva y veloz en la era análoga del audiovisual. Hoy podemos interactuar en tiempo real con nuestra audiencia, con millones de usuarios en tiempo real, saber qué opinan de lo que estamos produciendo, saber qué opinan de lo que estamos transmitiendo, saber qué opinan de la línea editorial de nuestros noticieros. Y yo creo que este proceso de democratización que viene a través del uso de la tecnología puede ser y debe ser una oportunidad, al menos para las televisoras públicas, en su misión de formar ciudadanía, de ofrecer mejores contenidos y de buscar mayores niveles de penetración entre su audiencia. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Seguimos aquí en TV Morfosis. Un espacio para preguntas, para interactuar con ustedes. Estamos abiertos a preguntas para nuestros invitados, por favor. ¿Alguna inquietud, pregunta en torno al tema? Acá, de este lado. Buenas. Mencionando todo lo de esta cuestión de la ciencia ficción, ¿no? Tenía que hacer la pregunta, ¿verdad? Como vemos los ejemplos que ponía, ¿verdad? Como Ghost in the Shell o el mismo Black Mirror, ¿no? O incluso Terminator, ¿no? Skynet y todo eso es lo que normalmente la gente piensa con inteligencia artificial. Pero ya la realidad nos ha dado, por ejemplo, a Mark Zuckerberg sentado en el Congreso de los Estados Unidos y lo que te da
es eso de Facebook, ¿no? La testificación que tuvo que hacer era que, bueno, que Mark Zuckerberg no puede controlar realmente lo que está pasando con Facebook y hasta dónde Facebook puede acceder a nuestros datos personales. Realmente es así, pues, que se nos está saliendo de las manos ese tipo de, por ejemplo, lo que decía Aquino, lo del hecho de legislar, lo que está haciendo Europa sobre los datos personales o sobre la propiedad intelectual también con el Internet. Se está perdiendo mucho de eso y como está avanzando tanto la tecnología, la legislación va muy lento en ese sentido. ¿Y qué pueden hacer? Pues no, ¿qué podemos hacer nosotros? No, en este caso casi nada, pues, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Realmente se está saliendo de las manos de la humanidad de estas máquinas inteligentes? No quiero caer en un oscurantismo, ¿no? De ir hacia atrás, pero ¿qué pueden hacer? No, tal vez no nosotros como ciudadanos, pero ¿qué pueden hacer las grandes compañías realmente? ¿O qué pueden hacer los gobiernos de los países más poderosos del mundo, ¿no? En ese sentido, y que si realmente lo están haciendo. Hola. Mirá, en el mundo hay solo 9 empresas que hacen inteligencia artificial. 6 son norteamericanas y 3 son chinas. Los gobiernos hace rato que perdieron el control. Podés legislar, podés intentar legislar. Se habla ahora de las leyes antimonopolio. Se imagina que estamos viviendo lo que pasó en Estados Unidos con las empresas petroleras o con las telefónicas en el 80 y pico, cuando se desmembró a la Bell o cuando se desmembró a la Standard Oil. Pero son situaciones totalmente distintas. Aquellas eran empresas físicas. Esas son empresas fundamentalmente virtuales. Así que la posibilidad de control en esos términos es muy, muy difícil. También lo que estamos viviendo es un cambio epocal, que hay que reconocerlo, nos guste o no nos guste. Este momento, lo más importante que está pasando en este momento en el mundo es el coronavirus. Y el coronavirus empieza en China. Y los chinos están desesperados porque han hecho algo que jamás se había hecho en la historia, que es armar una cuarentena para 60 millones de personas. Hay una ciudad, Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes, que está en cuarentena hace 15, 20 días. La gente está encerrada. El New York Times sacó un video maravilloso que pasea por encima de la ciudad y le parece una ciudad fantasma. Parece una ciudad de la película Contagio. Y los chinos son los que mejor hacen uso de la inteligencia artificial para el control de la población. Tienen un sistema de vigilancia social, de social credit, absolutamente increíble. Sin embargo, si vos le preguntás a muchos chinos, ellos dicen que prefieren tener eso y no tener otro tipo de cosas como tiene Occidente. Entonces, lo que está en juego ahora es mucho más complejo que si la inteligencia artificial, como decía Gabriel, es buena o mala, o si tenemos que volver a la nueva Edad Media o no, sino que tiene que ver con el futuro del capitalismo, tiene que ver con el futuro de la democracia, tiene que ver con el futuro de la privacidad, tiene que ver con el futuro del individuo, tiene que ver con el futuro del derecho del consumidor, tiene que ver con el derecho de los ciudadanos. O sea, se está poniendo en cuestión absolutamente todo lo que nosotros damos por sentado. La inteligencia artificial y este tipo de herramientas, de plataformas, lo que ha hecho es explotar el sistema que existía antes. Ya no tenemos más un sistema que se basaba en 3 poderes, judicial, legislativo, ejecutivo y la prensa, y con eso estábamos felices. Ahora hay 5 poderes, uno son las gafas, o 6 poderes. Y en este sentido les recomiendo que se acerquen y que lean a un autor español que se llama Daniel Innerarity, que es un filósofo del País Vasco, que es una de las personas que está trabajando mejor en el mundo la idea esta de una democracia que se disuelve, se descompone, y de cómo habría que reinventar la democracia conviviendo con las gafas, imaginando regulaciones bastante acotadas, porque no pueden ser mucho más que eso, pero repensando la realidad política, porque nosotros seguimos viviendo con ideas políticas del siglo XIX y XVIII. Esta mañana decía Fabiana, hablaba de maestros del 20, con contenidos del 19 y con chicos del 21, con métodos, etc. La política es igual. Nosotros estamos pensando en la política en términos de izquierda y de derecha.
estamos echándole todo el tiempo la culpa al neoliberalismo y al neocapitalismo. Es mucho más complejo que eso. Es de una sofisticación donde no tenemos ni categorías ni conceptos para entender lo que está pasando. Y encima tenemos toda esta avalancha tecnológica, porque por ahí, las gafas estas, ¿qué son? Son mucho más importantes que los países. Google, ¿cuántos empleados tiene? Tiene 100.000 empleados, pero tenía poquísimos hace 15 años atrás. Google cumplió 23, 24 años, tiene 100.000 empleados. Esos empleados, cada uno genera un valor de 250 millones de dólares por empleado, por empleado. O sea, en el mundo no existe esa generación de valor tan acotada, tan poca gente. Cambió todo. Entonces, si cambió todo, tenemos que repensar todo y trabajar de una manera totalmente distinta. Solo quería aportar algo rápido sobre lo que mencionaba Camilo. El padre de la 3W de Internet, Tim Berners-Lee, él planteaba cómo se puede buscar una solución para no caer en una distopía digital, o sea, que no va a ser una implosión con el tema digital. Él planteaba crear un nuevo contrato social de la Internet. Ese nuevo contrato social del Internet, básicamente lo que él plantea es crear tres leyes para los gobiernos, 3 leyes para las empresas y 3 leyes para los ciudadanos. Dentro de las 3 leyes para los gobiernos, él plantea que los gobiernos tienen que asegurar que todo el mundo esté conectado a Internet. Como punto 1, como punto 2 plantea que hacer que toda la Internet esté disponible en todo momento, que no se caiga, que no hayan cortes por XY motivo de carácter político técnico. Y planteaba un tercer principio para los gobiernos, que es el respetar, proteger los derechos básicos de las personas sobre sus datos y privacidad en Internet, algo que el mundo no lo está viendo. Son nuestros datos los que soportan la inteligencia artificial, son nuestros datos los que soportan la mercadotecnia digital en este momento y lo que hace rentable el Internet, porque el Internet uno cree que es gratuito, pero nada gratuito en la vida. Cuando no compras un producto, vos sos la mercancía. En este momento nosotros estamos siendo la mercancía en el Internet. Son nuestros datos los que se venden en el Internet. Plantea tres principios para las empresas. Número 1, hacer que el Internet sea asequible y sea accesible para todo el mundo. Otro principio para las empresas es el respetar y proteger la privacidad y los datos personales para crear confianza en línea. No aprovecharnos de los datos, sino hacer que la gente tenga confianza con sus datos que está introduciendo en el Internet. Plantea un tercer principio para las empresas, que es el desarrollar tecnologías que promuevan lo mejor de la humanidad y contribuyan a desafiar lo peor. Que la Deep Web deje de ser tan oscura, deje de ser prohibida, sino que hayan elementos positivos en la Deep Web y no solamente elementos negativos. Y plantea también 3 principios para los ciudadanos. El uno es crear y colaborar en la web, el concepto wiki, intensificarlo y crear más concepto wiki en el Internet. Plantea un segundo principio para los ciudadanos y es el construir comunidades sólidas que respeten la discusión civilizada y la dignidad humana. En este momento en las redes sociales no se está respetando la dignidad humana. Hay videos de todo tipo en el Internet, desde pornografía, desde asesinatos y un montón de cosas que no te hacen respetar la dignidad humana. Y un último principio, sobre todo para los ciudadanos, es el luchar por el Internet. Cuando se crearon los carros, los vehículos, no se pensó en una ley que regulara el tráfico, simplemente se empezaron a usar. Eran los choques, los accidentes, los muertos por los vehículos quienes hacían que las leyes para regular el tráfico fueran una necesidad. Es precisamente, creo yo, este momento en el que está viviendo el Internet. Está la web ahí y se necesita una ley que permita regular al interno del Internet, pero creo que no obedece a un esfuerzo aislado de un gobierno. Esa es parte creo que obedece a un nuevo contrato que tenemos que replantear el Internet para que sea más productivo y que nos lleve por las mejores sendas que puede vivir la humanidad y que no nos haga ser peores seres humanos, sino mejores seres humanos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? No, bueno, los invitamos mañana a las 9 de la mañana, Gaming y Educación, Claves de Éxito, el primer programa de mañana aquí en TV Morfosis. Muchas gracias.